Hola compañeros, ante todo les pido pues disculpas por no haber subido anteriormente pues mi trabajo. Como saben pues es un poquito difícil por la cantidad de imágenes y por el audio. Entonces he tomado este medio, grabarlo para que poder presentar pues mi trabajo, mis diapositivas ante ustedes, ¿vale? Entonces les voy a dar a conocer un poco sobre el término entomología. Bueno, básicamente entomología significa enton, insecto, y logos, tratado, estudio o acción. Pues en sí es el estudio de los insectos en cuanto a su fisiología, su biología, su reproducción, su morfología y cómo es el comportamiento que tiene estos ante un cultivo, ya que básicamente algunos de estos dañan cultivos agrícolas, otros dañan bosques y también son de transmisión de enfermedades. Iniciaremos con las partes del cuerpo de un insecto. He traído como ejemplo lo que es el cucarrón, como nosotros lo conocemos, y otro que es el grillo o saltamontes, ¿vale? Básicamente tiene tres partes que son muy importantes, lo que es la cabeza, el abdomen y el tórax. Los dos tienen antenas, como vemos cada uno es muy diferente, ¿listo? El tórax del cucarrón es un poco más pequeño, mientras que en el grillo es caracterizado por tener tres tórax, que es el protatórax, mesotórax y metatórax. ¿Listo? Tienen un abdomen alargado, como vemos. ¿Qué más podemos? Básicamente del grillo los ojos son salidos, yo creo que más de uno ya los hemos mirado. Tiene fémur, tibia, tímpano en cuanto a sus brazos. Y en la parte de acá atrás está el aparato reproductor, ¿vale? Contamos con alas, ala interior y ala posterior. Bueno, listo. Se clasifica de 4 maneras, en la cual iniciaremos con la odonata. Estas son básicamente las libélulas. Tienen como características de formar huevos, larvas y formación adulta, como vemos en la imagen. Este es básicamente el huevo, las larvas, larva adulta y por último que, la libélula sale. Son insectos hemimetábolas, básicamente viven en grupo, son acuáticas, pero el macho tiende a salir. También la clasificación Batrodea, he traído como ejemplo la cucaracha. Estas más de uno pues ya las hemos de conocer, que su color característico es café. La parte de atrás, las alitas, por llamarlo así, son lisas, solamente en la parte de las patitas tienen vello, antenas bastante alargadas. Estas tienen como característica de aguantar, perdón, temperaturas altas. Son un poco torpes al caminar, pues lo ideal es de mantener una temperatura de 20 grados centígrados. Las encontramos en zonas húmedas o abrigadas. Pueden aguantar en el agua, flotar, entonces son muy resistentes. También tenemos la clasificación, clasificación Orthoptera. Estas son artrópodos de clase de insecto. Su tamaño es pequeño, grande. Su cabeza forma un ángulo, como vemos, por ejemplo aquí. Sus ojos son grandes, como ya los había mencionado, con ocelos y antenas largas. Aparato bucal o su boca es de tipo mascador.
Tiene como tiene estas patas de acá atrás, si se dan cuenta, son alargadas y esta le sirve para brincar, ¿listo? O para ir de un lugar a otro. Resisten también temperaturas fuertes, por eso son termófilos. Y tenemos tres tipos de especies, que son los hidrófilos, el grillo, el chapul como lo conocemos, los temigónidos o los acrídidos y por último tenemos los xerófilos, ¿vale? Básicamente estos son nocturnos y se alimentan de vegetales. Por último tenemos la clasificación Piráptera, que son los piojos que nosotros los conocemos. Estos son insectos hemimetábolos de tamaño pequeño, viven de forma eh, ectoparásitos, o mejor dicho, estos son hospeadores. Tienen que resistir o estos, ¿cómo lo dijera? A ver, estos necesitan de un animal, por ejemplo, un perro, un gatico. Básicamente hasta nosotros hemos tenido en nuestra niñez piojos. Entonces, por eso se clasifican como hospedadores. Presentan una cabeza cónica, es más estrecha que el tórax, las antenas filiformes, cortas, con 5 artejos, ojos simples y su boca es de picador o chupador, perdón. El tórax presenta 3 segmentos. Por ejemplo, aquí las tenemos clasificadas, que es el pronato, mesonato y metanato. Las patas pues todas son similares, no hay diferencia. Y torso reducido y sus uñas también son grandes. Del ciclo biológico tiene 5 fases, que son los huevos, tiene 3 fases en las ninfales y por último lo que es la cuestión ya formado adulto. Su reproducción es sexual. Bueno, ahora sí, ¿qué son insectos hemimectábolos? Hemi significa mitad, metable, cambio, transformación. Este término fue acuñado, mejor dicho, fue añadido al británico Carl Herman en el año 1835, en la cual él definió que los hemitábolos son insectos cuya metamorfosis es incompleta. Como por ejemplo tenemos los pulgones o chinches, tenemos los saltamontes, cucarachas, libélulas, piojos. Estas tienen ciertas características, ¿cierto? Entonces por esto las hemos clasificado según su orden, que tienen igual similitud. Bueno, ahora sí, ¿qué son insectos holometábolos? Estas se caracterizan por tres fases, que es la larva, pupa y el adulto. Básicamente estos en su desarrollo, o mejor dicho, en el desarrollo del embrión, que sigue una fecundación y formación del cigoto. Se realiza dentro de la membrana del huevo y después forma la larva, la cual en la cuestión de la larva, cuando estamos aquí en este punto, dura aproximadamente 5 días a una temperatura de 25 grados centígrados. En la pupa dura 4 días y después de esto pues ya tenemos un insecto adulto. Tenemos como ejemplo la hormiga, que es de orden Eurythroptera, escarabajos, pulgas, moscos, mariposas. ¿Listo? Características de estas, lo que les digo, larva, pupa y adulto. O básicamente antes también se forma un huevo. ¿Se acuerdan lo que les decía, por ejemplo, en la libélulas también, que tiene esa misma reproducción? Bueno, alguna reproducción de los insectos es la viviparidad, en la cual los huevos se reproducen dentro de la membrana y forman ninfas y después
o también las conocidas como larvas. Básicamente son los insectos homotábolas. Bueno, también tenemos la reproducción partenogénesis, que se llaman reproducción virginal, que es aquella en la cual el óvulo tiene la capacidad de desarrollarse sin que haya sido fecundado. Por ejemplo, los coleópteros y los anfibios. Tenemos tres clasificación, que es la arenotosis, que como ejemplo son las abejas, la telotosis y los anfitosis. Debemos tener cuidado porque son pulgones, como vemos en la imagen, son pequeños, de característica pues oscuros, y estas chupan lo que es la savia de la planta. También dejan un color gris, la cual en las hojas tienen problema para realizar su fotosíntesis, y en cuanto al fruto de estas, pues es difícil para el mercado. Bueno, también tenemos una reproducción pedogénesis, que esta presenta una reproducción de larvas y pupas antes de alcanzar su pleno desarrollo. Por ejemplo, la hembra que está fecundada pone huevos, se desarrolla una larva y dentro de su cuerpo se desarrolla en forma portogénica, donde hay varias larvas y se alimentan del cuerpo de la madre, y después de esto, que ya esté devorada, nuevamente forma otra vida, como son las moscas y los escarabajos. La poliembrionaria. Esta reproducción se caracteriza por algunos insectos que tienen su reproducción de 2 o más membranas en un solo huevo, que son básicamente las avispas parasitarias, y estas también son importantes porque ayudan al control de algunas plagas. Reproductor o reproducción hermafrodita. Esta creo que más de uno la hemos de conocer, que se caracteriza por tener un mismo, o mejor dicho, son dos tipos de células sexuales, de femenina y masculina. ¿Vale? Bueno, entonces, estas son los tipos de reproducción que que los insectos tienen, y pues que nosotros debemos conocerla para poder hacer ciertas clasificaciones y poder conocer y estudiarles cuál es lo pro y la contra que estos tienen ante el medio ambiente, y como nosotros que vamos a ser futuros ingenieros, pues para saber qué recomendaciones podemos dar. Bueno, hábitos alimenticios de los insectos. Los insectos herbívoros, por ejemplo, aquí tenemos el chapul. Estas se caracterizan por tener una alimentación de hojas, plantas, flores, frutos, raíces. En cuanto a las raíces, lo conocemos los pulgones, que anteriormente indiqué una imagen, y las cochinillas. Como sabemos, estas absorben la savia de la planta. También tenemos los insectos carnívoros o parásitos, que se caracterizan por alimentarse de otros insectos, como son las moscas, que clasificados dicteros, o las avispas, que tienen una clasificación Hymenopteros. Bueno, los insectos de basurero. Muchos lo conocemos, que es el cucarrón, que se alimenta en sí de los excrementos de animales, y también se alimentan de la materia vegetal, que están pues obviamente en descomposición. Tenemos insectos hematófagos. Estas sí, más de uno lo hemos de conocer, que son los zancudos, ya que estos se caracterizan por alimentarse de sangre. Bueno, compañeros, esta es básicamente mi presentación acerca de los insectos. Es algo simple, pero muy importante, la cual nosotros aprendemos a identificar, tener su estructura, cómo nosotros también podemos combatir. Entonces, vamos
vamos aprendiendo de todo esto. Bueno, esta